En la madrugada del 5 de marzo de 1984, una joven de apenas 18 años, Libby Sion, ingresó al hospital New York Hospital Cornell Medical Center. Tenía fiebre alta, desorientación y un cuadro de agitación preocupante. Aquella noche, ni ella ni su familia imaginaron que su historia se convertiría en un punto de inflexión en la medicina moderna estadounidense. La muerte prematura de Libby Sion no solo conmocionó a sus seres queridos, sino que encendió un debate nacional sobre la seguridad de los pacientes, la educación médica y las condiciones laborales de los médicos en formación. Lo que ocurrió esa noche y en los meses y años posteriores transformó para siempre la manera en que los hospitales estadounidenses piensan y estructuran la formación de sus médicos residentes. Para comprender el alcance de esta tragedia y sus consecuencias, es importante situarse en el contexto de la medicina de los años 80 en Estados Unidos. En aquel entonces, la formación médica posgraduada seguía un modelo casi espartano. Los residentes, médicos recién graduados que recibían entrenamiento en hospitales, trabajaban jornadas interminables, a menudo de más de 36 horas continuas sin descanso, y podían acumular hasta 100 horas de trabajo a la semana. La idea era que esta exposición intensiva forjaba médicos resilientes y altamente capacitados, pero muchas veces el precio era el agotamiento, el error humano y, en casos extremos, la tragedia. Libby Sion era una joven llena de vida, hija del periodista y abogado Sidney Sion. Había comenzado la universidad y vivía con entusiasmo los primeros pasos de su vida adulta. Sin embargo, tenía antecedentes de depresión y estaba bajo prescripción médica de un antidepresivo llamado fenelcina, un inhibidor de la monoaminooxidasa, IMAO. La noche del 4 de marzo, empezó a sentirse mal, fiebre, escalofríos, confusión. Sus padres la llevaron a emergencias, donde fue admitida y atendida en un servicio hospitalario a cargo de residentes médicos, supervisados a distancia por un médico de planta. La atención que recibió Libby Sion esa noche siguió los protocolos habituales de entonces. Los residentes, sumidos en el bullicio de la guardia nocturna, atendieron su caso junto con el de muchos otros pacientes. Le administraron meperidina, un analgésico opioide, para aliviar sus síntomas de agitación y temblores. Sin embargo, la combinación entre la fenelcina que Libby tomaba y la meperidina era potencialmente letal. A las pocas horas, Libby Sion experimentó convulsiones, fiebre altísima y finalmente sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida. El dolor de la familia Sion se transformó en indignación. Sidney Sion comenzó a investigar qué había salido mal en el tratamiento de su hija y, como periodista, usó su voz para denunciar un sistema hospitalario que, según él, sacrificaba la seguridad de los pacientes en el altar de la educación médica tradicional. Pronto, el caso de Libby Sion se convirtió en noticia nacional, y la pregunta que resonaba en los medios y en la sociedad era, ¿cómo pudo morir una joven por un error prevenible en uno de los hospitales más prestigiosos del país? Las investigaciones revelaron varios factores que contribuyeron al desenlace fatal. El principal fue la prescripción de meperidina, contraindicada en pacientes que toman IMAOs, por el riesgo de desencadenar un síndrome serotoninérgico, una reacción potencialmente mortal. Pero el análisis fue más allá y puso el foco en las condiciones laborales de los médicos residentes que atendieron a Libby. Aquella noche, los residentes llevaban muchas horas trabajando sin descanso, y la supervisión médica era limitada. La fatiga, la sobrecarga y la inexperiencia se entrelazaron en una cadena de errores que resultó fatal. La muerte de Libby Sion no fue la primera ni la última tragedia ocurrida en un entorno hospitalario, pero su caso resonó con fuerza porque expuso las debilidades de un sistema que había permanecido inalterado durante décadas. La opinión pública, sensibilizada por la juventud y el potencial truncado de la víctima, exigió respuestas y reformas. Las consecuencias no tardaron en llegar. El Estado de Nueva York creó una comisión especial, conocida como la Comisión Bell, para investigar el caso y, más ampliamente, las condiciones de trabajo de los residentes médicos. La comisión recopiló testimonios, analizó estadísticas y entrevistó a expertos en educación médica, seguridad del paciente y derechos laborales. El resultado fue un informe demoledor que reconocía la existencia de una cultura del agotamiento en los hospitales docentes, donde los residentes trabajaban bajo presión extrema, con escasa supervisión y en condiciones que ponían en riesgo no solo su salud, sino también la de los pacientes que atendían. El informe de la Comisión Bell recomendó un cambio radical en la estructura de los programas de residencia médica.
Por primera vez, se propusieron límites estrictos a las horas de trabajo de los residentes, no más de 80 horas semanales, no más de 24 horas continuas en un solo turno y periodos obligatorios de descanso entre guardias. También se exigió una supervisión más cercana por parte de médicos asistentes, especialmente en el manejo de pacientes complejos o con tratamientos de alto riesgo. La implementación de estas recomendaciones fue un proceso complejo y, en muchos casos, resistido por las instituciones médicas. Algunos médicos de la vieja escuela argumentaban que la reducción de horas de trabajo podría afectar la calidad de la formación y la experiencia clínica de los residentes. Otros sostenían que el agotamiento extremo era una especie de rito de paso necesario para desarrollar la templanza y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, la evidencia era clara. La fatiga mina la capacidad cognitiva, aumenta el riesgo de errores médicos y, en última instancia, pone en peligro la vida de los pacientes. El estado de Nueva York fue pionero al convertir en ley las recomendaciones de la Comisión Bell, y con el tiempo, el resto del país siguió su ejemplo. En 2003, el Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME, el organismo que regula la formación médica en Estados Unidos, adoptó los límites de 80 horas semanales y otras medidas de seguridad recomendadas tras el caso Sion. Estos cambios no solo mejoraron las condiciones laborales de los residentes, sino que también marcaron el inicio de una nueva era en la seguridad del paciente y la responsabilidad institucional en la medicina. El debate sobre el equilibrio entre la formación intensiva y la seguridad del paciente no ha desaparecido. Algunos argumentan que las restricciones de horario han creado nuevos desafíos, como la fragmentación de la atención y la disminución de la continuidad en el cuidado del paciente. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la tragedia de Lee Vision catalizó una reflexión necesaria sobre el sistema de salud, recordando que la medicina es una disciplina donde el error humano puede tener consecuencias irreversibles, y que la prevención debe ser siempre una prioridad. La historia de Lee Vision es un recordatorio poderoso de que detrás de cada cifra de error médico hay una vida, una familia y un futuro truncado. Su muerte impulsó la creación de protocolos más rigurosos de supervisión y descanso para los médicos en formación, y abrió un debate ético sobre los límites de la resistencia humana y la responsabilidad de las instituciones de salud. La medicina, como cualquier otra profesión, debe evolucionar para proteger a quienes la ejercen y, sobre todo, a quienes la necesitan. Con el paso de los años, el caso Sion se estudia en las facultades de medicina y en los cursos de gestión hospitalaria como un ejemplo paradigmático de cómo una tragedia puede transformar un sistema. Los médicos residentes de hoy, aunque todavía enfrentan desafíos y jornadas exigentes, lo hacen en un entorno más consciente de los riesgos del agotamiento y la importancia de la supervisión adecuada. La cultura médica ha comenzado a dejar atrás la idea de que la excelencia solo se forja a través del sacrificio extremo, y avanza hacia un modelo que prioriza tanto la capacitación rigurosa como la seguridad y el bienestar de pacientes y profesionales. En la memoria de Lee Vision, la medicina estadounidense encontró un catalizador de cambio. Aunque nada puede devolver la vida de una joven llena de sueños y promesas, su historia ha salvado, indirectamente, innumerables vidas al forzar a un sistema entero a mirar de frente sus propias fallas y a corregir el rumbo. La muerte de Lee Vision es, en última instancia, una lección de humildad y humanidad para la medicina moderna, una invitación perpetua a nunca dejar de cuestionar y mejorar las estructuras que sostienen la vida y la esperanza de millones de personas.